Hola, yo soy Suki Yo soy Ale. y esto es Conectados. Conectados, mejorar tu vida. Conectados, tu mente divertida. Bienvenidos al episodio número 5 titulado Nutrición Deportiva. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ahorita en unos momentos lo van a conocer. Sí, la verdad ahora sí nos lucimos, pero antes que nada queremos desearles que hayan tenido una muy feliz Navidad. Ya casi se acaba el año, ya se va a Sí, acabar el ya. año, ya se nos va el 2024. Pero ahora sí, antes de ya presentar al invitado, queremos Recordarles que aquí en la clínica pues tenemos diferentes servicios de atención nutricional. Tenemos la consulta con InBody o consulta con Tanita. Igual aquí les vamos a poner, como en todos los episodios, los precios. Sí, porque si aún no saben, los podcasts se graban en la clínica, en el CUN. Así que aquí los esperamos, pero pues ya los atendemos hasta el año que entra. Y pues ya, ahora sí a lo que venimos, ¿no? Pues claro. Pues bueno, vamos a presentar primero que nada el currículum del doctor Feli. Y pues nos lo va a leer nuestra compañera Ale. Lo voy a leer porque está un poco extenso. Así que siéntense y... Saquen sus alitas, Ajá. sus palomitas, sus snacks. El doctor Luis Felipe Talavera es licenciado en nutrición, egresado de aquí de la UASH. Tiene una maestría en ciencias del deporte con opción en biología. Tiene un doctorado en ciencias en nutrición. También tiene un diplomado en nutrición deportiva avalado por la FIFA. Es maestro aquí en la UASH. Es ISAC nivel 2. Es autor de diferentes artículos científicos. También tiene una empresa de entrenamiento nutricional de alto rendimiento que se llama ENAR. Tiene 8 años de experiencia como ciclista amateur. También tiene una experiencia laboral con equipos deportivos universitarios y profesionales. Y es casado y es papá de 2 perritas. Con ustedes, el doctor Luis Felipe Talavera. Gracias chicos. Sale. Muy bien. ¿Cómo están, profe? Pues muy bien, muy a gusto el día de hoy. ¿Cómo pasó Sí. Navidad? Híjole, muy cómodo en familia. Muy cómodo en familia. No, está muy bien. ¿Qué tal comió? ¿Sí comió pavo o qué acostumbra a comer usted, profe? Sí, casi siempre pavo. No como cerdo. Entonces, la verdad es que tiene que ser pavo a fuerzas. Ah, pavo Todavía y- tenemos en la casa, sí. Ah, ok, no, pues a ver, se hubiera traído, profe. Unas tortas. Sí, ¿verdad? Unas Sí, tortas. ya recalentadas. También nos faltó mencionar que el doctor Feli también estuvo en equipos como Chihuahua FC y actualmente está con el equipo de caudillos de la Liga Profesional de Fútbol Americano de México. Pero bueno, profe, la verdad usted fue algo que nos estuvieron pidiendo, nos estuvieron diciendo, ¿cuándo va a venir el doctor Feli? ¿Cuándo va a venir? Porque como ustedes tal vez no lo conozcan, el doctor Feli es una eminencia aquí en la escuela. Y muchas personas les interesa la rama de la nutrición deportiva. Ya si también se pueden ir a dar una vuelta. Aquí en el canal tenemos un video acerca de todo de la nutrición clínica con la maestra Cristina. Pero bueno, así que el día de hoy vamos a hablar todo acerca de la nutrición deportiva. Vamos a desmentir algunas cosillas. Y pues ya. ¿Está listo, profe, para lo que viene? Lo que venga, se va para... Bueno, le tenemos algunas preguntas. ¿Empiezas tú? ¿No? ¿Tú? Sí, yo Sí. primero. Bueno, Ok. la primera pregunta consiste en por qué usted eligió el área de la nutrición. O sea, ¿qué pasó por su mente pues ya cuando estaba en prepa que dijo voy a estudiar nutrición? Mira, realmente mi decisión para estudiar nutrición no sucedió en prepa. No. No, fue cuando ya estaba estudiando. Porque no empecé a estudiar nutrición. Entonces, que ese es como hay un dato Mucho. sí, importante, ¿no? Para que lo apunte. Nos pasa a muchos deportistas, vas a estudiar y dices, bueno, voy a estudiar algo relacionado con el deporte, porque me encanta el deporte. Pero yo no tenía como claro qué es lo que quería. Entonces, lo que hice fue que empecé a estudiar educación física. Estuve un año ahí.
Y después de un año, la verdad es que siempre hacían estas preguntas de ¿y cómo te ves ejerciendo profesionalmente? Estas preguntas que a veces parece que no tienen como que chiste o que parecen medio de kinder o cosas así, pero terminan siendo, bueno, al menos a mí, en una de esas ocasiones sí me movió y dije, es que yo no me veo ni siendo entrenador, ni teniendo un gimnasio o cosas por el estilo. Yo me veo aportando al deportista, pero no desde ese lado, sino desde el lado de las ciencias del deporte. Y en algún momento dije, pues estudio educación física y después hago una maestría en nutrición. Y tenía esa idea, pero luego pensé, creo que es más complicado desarrollar toda la base de nutrición. Entonces mejor vamos a estudiar nutrición. Y fue que me cambié para nutrición, que esa es una historia como... El cambio sí estuvo bien interesante, pero está muy larga esa historia. Sí. Órale, no, pues está muy bien, profe, la verdad. Eso no me lo esperaba. Pero aquí yo creo que viene una pregunta que todos se la han de hacer. ¿Usted qué piensa, profe? ¿Cómo piensa que la nutrición deportiva sí tiene mucho campo de dónde rascar o de que sí es así muy... de que no, pues nomás de entrenador, no, pues nutriólogo de un equipo? O sea, ¿cómo usted piensa que la nutrición deportiva, pues como qué ramas tiene o qué de dónde, pues qué otras cosas pueden hacer aparte de ser entrenador o demás? ¿Qué conoce usted, profe? O de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que le puede decir a la gente? Pues siento que lo tiene muy tachado de que no, pues la nutrición deportiva solo es esto. Y siento que abarca de bastantes cosas, yo creo. Sí, yo creo que, mira, pasa como pasa en otros campos de la nutrición, en donde realmente nosotros no estamos dándole el lugar, ni siquiera nosotros mismos les damos el lugar a la nutrición deportiva como le corresponde. Y es que sí es cierto que una de las bases de la atención va a ser la clínica, realmente el consultorio. Pero en el trabajo multidisciplinario que realmente requiere el desarrollo de la nutrición deportiva, pues justamente hay espacio para como otros aspectos. O sea, digo, desde la investigación en el deporte, que es algo de lo que hemos estado haciendo, la aplicación por ejemplo, de evaluaciones. Muchas veces los equipos deportivos están como muy limitados en sus evaluaciones, y no limitados porque el entrenador no lo quiera o no lo pueda hacer, sino porque pues hay varias evaluaciones que pues le corresponden como tal nutriólogo, por ejemplo, como la evaluación antropométrica. Entonces, y la integración de todos los elementos del entrenamiento invisible. Entonces, que tienen que ver con el sobreentrenamiento, las lesiones y todo este tema. Entonces, creo que hay una buena área de oportunidad ahí. Además de esto, digo, está justamente este esquema, ¿no? de la difusión de la información. Ahorita hay mucha información en redes sociales, digamos que hay sobreinformación. Un exceso, ¿no? de información. Y de gente que a veces pues ni siquiera estudiaron o que no tienen como la formación. Entonces, el que podamos aclarar situaciones desde ahí es importante. Entonces, la creación o el desarrollo de estos perfiles de comunicadores, yo creo que es una de las áreas que sí muchos están empezando como a trabajar, pero todavía no hay tantos referentes o, pues sí, en el área de la nutrición deportiva. Sí, como usted comenta, profe, últimamente ya no falta que alguien de TikTok o demás, de otras plataformas que ya se sienta muy experto y le preguntas, no, pues ¿qué estudiaste? No, solamente leyendo, yo qué sé, y dices, pero pues ¿qué lo avala? ¿Tienes algún título? Pero pues hay veces que la gente ya se cree que lo sabe todo, en realidad no. Usted yo creo que por más que ha estudiado hay algunas cosas que dice usted, no, pues tal vez me falta aquí, pero pues investigando y demás, pues usted como ya estudió y demás, pues ya tiene más nociones a diferencia de alguien que no estudió. ¿Tienes otra pregunta, Ale? Sí, si nos pudiera comentar alguna experiencia que no se le olvide o que lo haya marcado en cuanto a su currículum laboral en algún equipo deportivo. De que trabajar con cierta empresa o con cierto equipo o con cierta persona. Sí, bueno, mira, hay varias experiencias que pues han sido como muy gratificantes. Yo creo que lo voy a hilar como a una serie de pasos que yo creo que fuimos brincando, así como en su momento decía Steve Jobs, cuando unimos los puntos hacia atrás, nos damos cuenta de hay muchas cosas que nos fue preparando el camino para llegar a esas oportunidades.
cuando empezamos a trabajar con equipos deportivos, bueno, yo trabajo con equipos deportivos desde que empecé a atender hace como 10 años, ¿no? Más o menos. Pero recientemente, digamos que tuve un periodo de descanso y luego después retomé todo mi ejercicio profesional. Y en ese entonces estaba trabajando con un equipo de voleibol femenil. Entonces, en ese entonces yo me acuerdo que empezamos a desarrollar como un esquema de trabajo. Y este esquema de trabajo nos permitió que cuando llegó la oportunidad de que nos invitaron a Caudillos, a formar parte del equipo de Caudillos, pues ya teníamos toda una plataforma de trabajo que habíamos realmente experimentado o desarrollado con otro equipo más pequeño. Después de eso, en todo el proceso con Caudillos, que la verdad es que es un equipo de trabajo muy interesante. Cuando trabajas con un equipo profesional que tiene suficientes recursos, la verdad se vuelve muy interesante el trabajo. Entonces, y el trabajo multidisciplinario en donde realmente puedes justamente trabajar muy cerquita con el médico, con el fisioterapeuta, con el psicólogo. Y hubo una situación particular en ese equipo. Fue el año pasado, en la temporada 2023. Tuvimos una lesión de un jugador creo que fue en la jornada número 4 o 5. Uno de los jugadores se dislocó el hombro. Marcus Hardy se llama. Era un receptor. Y teníamos como una semana o 2 semanas para rehabilitarlo y que volviera al juego, ¿no? Después de que se dislocara el hombro. Entonces, pues para un mortal, eso es esperarse como 2-3 meses o algo así. Bueno, teníamos 2 semanas para hacerlo. Entonces, porque eso no solamente pues le costaba al equipo, sino que aparte era parte de la temporada, íbamos invictos. Spoiler, seguimos invictos, ¿no? Como Caudillos no hemos perdido ni un solo juego en las 2 temporadas que llevamos en la liga profesional. Y en ese entonces... No había opción de que no jugara. ¿Era sí, juega o sí? Tenías que recuperarlo. Y yo en ese entonces tuve la experiencia de poder realmente sentarnos a trabajar como equipo y todos poniendo cada uno de los granos de arena que podíamos, cada una de las ciencias aplicadas. Y el deportista haciendo, mira, mis respetos, lo que se dice un deportista profesional. O sea, lo que hacíamos, él hizo. Lo que le pedíamos, ¿no? Y pudo regresar al juego. Y digo, al final se lesionó en el último juego, en la final, pero ganamos el campeonato, ¿no? Entonces... ¿De lo mismo, de su hombro? No, de otra lesión. Okay. Sí. Entonces, pero su recuperación a mí me impresionó porque cuando tienes los recursos realmente para rehabilitar a alguien... Fue muy rápida. Fue exageradamente rápida. La verdad, a mí me impresionó mucho el trabajo que se hizo con él. Y digo, nosotros aportamos desde nuestra perspectiva nutricional. Aparte, nosotros le damos el servicio de alimentos. Entonces, él desayunaba, comía y cenaba lo que yo le preparaba de alimentos. Entonces, bueno, lo que mi equipo de trabajo hacía. Ustedes podían controlar cada una de las variables. Y él, pues, con la disposición, pues, pudieron hacer... Sí, porque controlábamos a qué hora se dormía, a qué hora se despertaba, cuánto tomaba, qué comía, de qué comía, qué suplementos, las terapias que se hacían. O sea, el equipo controló todos los elementos y realmente... Y se logró. Se logró, sí. Esa fue una experiencia que a mí me dejó muy marcado. Qué padre. Qué loco que cuando se tiene pues ese nivel de recursos y de disposición del deportista también y de disciplina, a qué se puede... O sea, que puede llegar el humano, o sea, de recuperación. Sí. No, y aparte, una de las cosas que se vuelven bien interesantes, que a veces no consideramos, es que el deportista es una máquina de alto rendimiento. Y yo creo que no dimensionamos qué significa eso. Cuando pensamos en una persona normal, en las capacidades que uno tiene, en cómo puede trabajar su cuerpo, vamos nosotros al gimnasio y empezamos a levantar pesas o empezamos a mejorar y nos sentimos como que tranquilos con eso. Pero cuando trabajas con un deportista en verdad de alto rendimiento,
te das cuenta de que los límites están para romperse, ¿no? Tal cual. Y las capacidades del deportista van al máximo. O sea, algo que a veces podríamos decir que ni siquiera es humano, ¿no? O sea, sí, sí, impresionante. Órale, profe. ¿Y todavía sigue jugando o ya está en otro equipo? Pues en la temporada pasada él ya no regresó. Él tenía la capacidad de seguir jugando, pero ya la temporada pasada no jugó con Caudillos. Órale. Aquí viene una pregunta también muy suave, profe, de lo que usted comenta. ¿Qué le espera a un nutriólogo deportivo en un equipo profesional? Como, pues, por ejemplo, Caudillos. O sea, ¿qué es lo que hace desde lo más básico hasta lo más avanzado? Ya ve de que ahora que estuvimos trabajando con las Águilas, con los menús de viaje y demás, ¿cómo se tiene que organizar un nutriólogo deportivo cuando trabaja en un equipo, pues, profesional? Cuéntenos toda su experiencia. La verdad, o sea, ¿qué le espera al nutriólogo? A ver. Yo lo que te diría sería, no tengas miedo de mancharte las manos, ¿no? De ensuciarte, porque de verdad que te toca hacer de todo, de todo. Todo loco. Sí, sí, sí. O sea, digo, obviamente dentro de las áreas de la nutrición, pero no hay, o bueno, al menos yo pensaría que no debería de existir esta limitante de cómo soy. Digo, imagínate que en mi caso, ¿no? Yo pues tengo un doctorado, tengo como mucha experiencia y lo que quieras. Claro. Y yo bien pude haberme negado en muchas ocasiones de decir, no, yo cómo voy a andar de aguador, ¿no? De dándoles agua. Pero de verdad que tu compromiso se vuelve como tan profundo con el equipo y con el desarrollo del equipo que tienes que andar haciendo compras, tienes que andar cortando y preparando como panes con mermelada en el hotel, levantándote a las 2, 3 de la mañana para ver que ya esté el box lunch a las 3:30 de la mañana que íbamos a salir del aeropuerto para regresar a casa. Comunicarte y en algunas ocasiones hasta pelearte con los servicios de alimentos en los hoteles, con los capitanes de cocina. Pues gestionar como todos los procesos dentro del juego que muchas veces, bueno, por ejemplo, en el caso del fútbol americano, que es muy diferente que otros deportes, lo que tiene muy similar es que cuando un deportista está en su juego, está como como en línea, pues, o sea, que está ya entrado en sintonía. En sintonía, exactamente, se pierde, ¿no? Se pierde totalmente. Y aunque él sepa que tiene que comer, se le olvida que tiene que comer. Entonces, y esto nos ha pasado con muchos deportistas. Ahora, cuando el deportista ya tiene esa confianza contigo, si tú le dices, es hora de comerte esto, aunque no te guste, aunque lo no que sea, tengas hambre, sí, aunque no tengas ganas, tienes que hacerlo, ¿no? Y eso cuesta. Entonces, al principio, cuando te acercas con un jugador y le dices, tienes que comer esto, y me dice, no. A ver, no te estoy preguntando, te lo vas a comer, ¿no? Entonces, tienes que tener como ese carácter. Ese carácter, tienes que ser reactivo, tienes que, la verdad, aprender a resolver en situaciones con lo que tengas y en donde estés. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos muy buena relación con pues diferentes universidades en México. Entonces, siempre que viajábamos a sedes en otros estados, pues yo me comunicaba con universidades y les decía, oye, voy a estar en Guadalajara, ¿no? ¿Tienes pasantes que quieran aprender de la nutrición deportiva? Voy a necesitar manos. Y entonces andaban conmigo desde las 8 o 9 de la mañana haciendo compras, revisando cosas en la cocina, midiendo a los jugadores entre las comidas, preparando los alimentos. Entonces tienes que aprender a resolver. Eso, qué padre cuando tienes manos. Claro. Pero cuando eres solo, tienes que ver cómo en un momento hacer el trabajo que bien podrían ser 3 o 4 personas, ¿no? Entonces, así que el manejo del estrés, la gestión de situaciones, la visión, el carácter, creo que son las que hacen que puedas como que convertirte en ese nutriólogo deportivo que también el equipo necesita. No solamente el que quiera ser, sino el que el equipo necesita en ese momento. Órale. A mí me llamó mucho la atención, profe.
De igual manera, cuando estuvimos trabajando ahora con las Águilas, ¿cómo después del partido usted tiene una plática con ellos? O sea, yo pensé que era de que ya se acabó, ya que váyanse para su casa o ya váyanse a cambiar. O sea, como que usted de alguna u otra manera como que también los acompaña. Desde casi de que se levantan hasta la noche. Y me llamó pues la atención cómo fue de que le dijo, no, ¿saben qué? Cenen lo más pues relativamente pesado que puedan para recuperar toda la carrilla que fue del partido y demás. ¿Cómo fue que usted empezó a hacer esas charlas o si es muy necesario tener esas charlas al final con los jugadores o cómo le hace usted? Cuéntenos. Fíjate que hay una anécdota que me encanta con una nadadora, fue de mis primeras pacientes deportistas que tuve. Y me decía ella en algún momento, Feli, ojalá que no se dé cuenta mi esposo de esto. Obviamente no voy a decir quién es. Pero decía ella, ojalá que nunca se dé cuenta mi esposo, pero me conoces más que él, ¿no? Sabes a qué horas me levanto, a qué horas voy al baño, a qué horas entreno, cuándo es mi competencia, cuáles son mis objetivos, a qué horas tengo que ir a recoger a los niños, sabes todo, ¿no? Y es que creo que justamente tenemos que ir más allá en nuestra atención. Tenemos que entender que el ciclo de recuperación lo necesita, ¿no? Es decir, nosotros en el área deportiva no estamos centralizados en atender una enfermedad o un control de peso solamente, sino estamos hablando del rendimiento y la recuperación. Entonces, y cuando hablamos de eso, nos necesitamos realmente cuidar cada una de las etapas. Entonces, la verdad, esta parte de hacer las pláticas al final y todo esto, yo no identifico algún momento en el que las haya empezado a hacer, porque la verdad es que hasta donde yo recuerdo, desde el principio que empecé a trabajar con equipos de natación o de ciclismo o así, era acompañarlos, ahora sí que en las buenas, en las malas, adentro vestidores, afuera vestidores, saliendo del lugar, en su casa, en el camino, en el camión. No sabes luego el conflicto que es bajarte en la carretera y ponerte en la fila del Oxxo, esto no va, esto sí va, esto no va. O tener luego que confiscar cosas dentro del camión y que la gente te diga, es que ¿por qué? ¿No? Entonces, al principio se vuelve complicado, pero cuando entiendes y puedes transmitir esta parte de que el rendimiento y la recuperación son partes fundamentales de tu atención, entonces pues es un trabajo 24/7. Entonces no hay como aquí terminó mi trabajo, ¿no? Yo se los comenté, sí, ¿no? En algunos de los juegos. Realmente ganamos o perdamos, nuestro trabajo es este. Sí. Es hacer nuestra parte para que el equipo pueda avanzar, para que el equipo esté bien, porque a ver, terminamos la competencia el sábado en la noche, ellos vuelven a competir el viernes de la siguiente semana. Entonces quiere decir que a partir de aquí, empieza la cuenta regresiva para el siguiente juego. Y la recuperación realmente puede variar de 24 hasta 72 horas, o sea, para poder estar dispuesto de nuevo a la carga de trabajo. Entonces, y tiene que ver con la parte de la alimentación, de cómo hacen todo ese proceso de recuperación. Así que no puedes dejar un momento tu trabajo, ¿no? O sea, sí requieres estar todo el tiempo ahí. Sí, no se vale decir de que ya te ayudé y hasta ahí ya quedó mi chamba, o sea. Sí, yo siento que también algo que aprendí en esta experiencia de Águilas, que también, como lo comenta, hay un cargo, o sea, como que el nutriólogo también tiene una responsabilidad, por así decirlo, de acompañamiento emocional al final del partido, sea un triunfo o haya perdido, ¿no? O sea, como mantener al deportista enfocado, disciplinado, y que al final del día pues somos del área de la salud y estamos trabajando con personas, o sea, no estamos trabajando con máquinas. Entonces también como que ese acompañamiento que usted comenta de involucrarte con el deportista, pues es fundamental también para el rendimiento, ¿no? Sí, mira, una de las cosas del equipo multidisciplinario, aunque siempre pensamos o quisiéramos que estuvieran todos los elementos del equipo multidisciplinario, como el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutriólogo, muchas veces eres tú y el entrenador. Y me acuerdo mucho de una situación en donde estuvimos, me acuerdo con uno de los equipos de voleibol, fuimos a Torreón a una Copa Nacional y pues literal nomás íbamos las deportistas, el entrenador y yo, ¿no?
no había recursos para más. De hecho, a mí me tocó manejar un rato en carretera, etcétera, ¿no? Entonces, son de las otras cosas que te toca vivir en viaje. Y cuando estábamos ahí, estábamos antes de la final, ganamos ese campeonato nacional. Y antes de la final, una de las chicas se acerca y me dice, es una de las chicas que cuando nosotros empezamos a trabajar con ellas, 3 meses antes, porque realmente habíamos empezado un trabajo no hacía mucho tiempo, habíamos detectado que 2 de las chicas tenían conductas alimentarias de riesgo y que cumplían con un cuadro, una de anorexia y otra de bulimia, ¿no? No podemos etiquetarlas directamente, pero es una conducta de riesgo. Sí, pero son conductas de ese tipo. Entonces, una de ellas se acercó directamente conmigo el día que evaluamos y me dijo, tengo problemas, solamente el entrenador y ahora tú saben esto. Entonces, y había una psicóloga trabajando con ellos, pero ella había encontrado la confianza conmigo. Entonces, así que, pues bueno, lo platicábamos y todo, y hasta la fecha, pues ella se sigue acercando conmigo a pedir consejos y demás. Y la verdad es que yo los triangulaba con la psicóloga, oye, está pasando esto y aquí y allá. Entonces, bueno, la otra deportista que habíamos identificado, ella no dijo nada. Entonces, como no había dicho nada, pues, ¿cómo ayudas a alguien que pues, no quiere que le ayudes, ¿no? Entonces, yo lo platiqué con la psicóloga y le dije, mira, existen este tipo de conflictos. ¿Qué onda? ¿Ponemos curitas ahorita? ¿Hacemos contención? ¿O destapamos la coladera? Me dice, a ver, estamos a 1 mes y medio del Nacional. No nos podemos permitir esto. Tenemos que esperarnos hasta que termine el Nacional. Ok, entonces, así que, pues fue abordar toda la situación profesionalmente y en este caso nutricionalmente, no desde la identificación de la causa, sino de la promoción de todas las conductas que podrían corregir esa conducta. Entonces fue cambiar como todo el esquema de trabajo. Entonces, y cuando estamos en el Nacional, esta chica llega y se acerca conmigo y me dice, la que no había dicho nada, y me dice, oye, no sé si sabías, pero esto y esto, ¿no? Tengo conflictos con esto, me da miedo, esto y así. Entonces, sí fue como que necesitamos, no sé si ya se cortó. No, continúa. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo, sí. Bueno. Todo está bien. Varias bromas malas después. Volvemos después de este corte informativo. ¿En qué nos quedamos, profe? Sí, bueno, entonces les decía que esta chica pues ya se acerca conmigo y me dice, oye, pues es que... La que no había dicho. Sí, la que no había dicho nada, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes qué? Digo, no sé si sepas, y yo así como que sí sé, ¿no? Entonces, pero a lo que voy con esta historia es que realmente a veces el deportista hace clic, no necesariamente con el psicólogo, sino que hace clic con otros miembros del equipo multidisciplinario. Y entonces, digo, pues ya es como que sí, nuestro trabajo muchas veces contener y luego después ya como conectarlo con el profesional adecuado, ¿no? Hay veces que nos pasa no solamente con psicología, sino con fisioterapeutas, con el área de fisioterapia, que nosotros estamos evaluando antropometría y vemos, no sé, contracturas musculares y que no han sido atendidas o que cuando le pedimos al deportista que haga movimientos, ay, es que sí me duele hacer esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿y ya te checaste con el fisio? Ah, no he ido, ¿no? Entonces, pues tienes que ir con el fisio. Entonces, se vuelve bien interesante el trabajo como multidisciplinario. Y yo aprovecharía esta parte sí para decir, si bien es cierto que debemos de tener mucho cuidado con el intrusionismo, es decir, de que nosotros, yo no soy psicólogo, aunque manejo muchas cuestiones como emocionales, mentales dentro de la consulta, platico con la gente y todo esto, yo no soy psicólogo. Entonces, y cuando veo la necesidad, sí es a ver, esto, yo te puedo echar hasta porras, Ajá, exactamente, pero esto lo tenemos que tratar con un terapeuta. Entonces, esto lo tenemos que tratar con el fisioterapeuta, con el médico, con este, con el otro, con el entrenador deportivo. Mucha gente que piensa que como somos nutrólogos deportivos, podemos también prescribir ejercicio. Y mira que sé crear planes de trabajo. Mi maestría, digamos que me habilita para poder evaluar planes de entrenamiento y todo esto, pero pues no es mi intención. Mi intención es, o no es
está lejos de mis límites, pues, como profesional. Entonces, yo debo de generar ese puente de comunicación con los demás. Entonces, sí es importante que como nutriólogos, sí aprendamos de las otras áreas cuando trabajamos con un equipo profesional, no para nosotros suplir esa área, sino para poder aprender a contener y delegar. Contener y delegar. Pero, pues bueno, es la conexión que haces, ¿no? Sí. Cuando tienes el trabajo en equipo. Sí. Sí, para que no crean que nomás un nutriólogo nomás es dar alimentos y ya, Sí, o sea, está en todo. Sí, Órale, exactamente. profe. Yo le tengo una pregunta, también mi compañero Eric, no pudo asistir, pero tenemos una preguntilla ahí, porque tenemos, algunos compañeros que se creen atletas por ir al gimnasio nada más. ¿Cuándo es que una persona se puede considerar un atleta? Díganos del secreto para ahora sí desmentir eso. A ver, mira, la línea está pintada es fácil, ¿no? No es complicado. Siempre me gusta como que ponerlo en jerarquías cuando empezamos desde lo más abajo, ¿no? Desde el sedentarismo como una actitud realmente de no quiero hacer las cosas. No es que estés necesariamente encamado, sino que es esta actitud De no como ser repelente a la actividad física, ¿no? De no quiero hacer nada. Luego está la actividad física, que sí tiene un concepto, o conceptualmente es como toda aquella actividad que te requiere un gasto de energía, como barrer, trapear, subir escaleras, bajarlas, lo que sea. Luego está el ejercicio, que el ejercicio es cuando esta actividad física se puede estructurar con objetivos, con tiempo, con intensidad, con duración. Y entonces ya tiene un horario en el día y está enmarcada en el ámbito de la salud. Entonces, cuando tú haces ejercicio, o sea, yo puedo salir a correr todos los días 5 kilómetros por ejercicio, sin la intención de competir, sin nada de eso. Lo mismo, puedo ir todos los días al gimnasio y no pasa nada. O sea, hago ejercicio, ¿no? Y hago ejercicio nada más. ¿Cuándo se convierte en deporte? Cuando justamente cruzamos la línea de la competitividad. Cuando hay competencia, hay reglas de clasificación, hay reglas de desclasificación, y entonces estas reglas estipulan un gesto deportivo. Entonces, cuando encasillan un gesto deportivo, entonces ya tenemos a un deporte como tal, y por lo tanto a un deportista. Así que si yo corro todos los días 5, 10, 15, 20 kilómetros, digo, por más que haga ejercicios, hago ejercicio por salud. Pero cuando mi intención ya es programarme para una competencia y todo eso, entonces ya paso a ser un deportista. Entonces, una persona que va al gimnasio todos los días, pues realmente es una persona que hace ejercicio, a menos que esa actividad esté enmarcada dentro de la preparación para practicar un deporte, para competir. Entonces, y luego ya después tienes otras categorías, ¿no? Como el deporte de alto rendimiento, el deporte de alta competitividad, que también son diferentes, ¿no? Que son, obviamente, las esferas de alta competitividad, son como los niveles en donde el deportista, pues justamente ya está compitiendo en altas esferas como selección nacional o panamericanos, centroamericanos, copas del mundo, Juegos Olímpicos, deporte profesional. Y luego está el deporte de alto rendimiento, que es cuando integras las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, puedes tener deportistas de alto nivel competitivo, pero que no son de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, y puedes tener deportistas de alto rendimiento que no necesariamente o todavía no son de alto nivel competitivo. Entonces, porque integran ya las ciencias aplicadas al deporte, que ya tienen su entrenamiento bien estructurado, que tienen integrado la fisioterapia, la medicina, la psicología, la nutrición. Y dices, a ver, tarde que temprano vamos a llegar al alto nivel competitivo. Pero hay muchos deportistas de alto nivel que llegaron ahí por talento. Y a mí me ha tocado trabajar con seleccionados nacionales que nunca han integrado la ciencia al deporte, pero son muy talentosos. Son muy talentosos. Y hasta ahí les llegó el talento. Pero realmente no han explotado al 100% su capacidad, no han llegado a ese alto rendimiento. Okay. Pero bueno, ese es un poquito el esquema y por eso una persona que al gimnasio pues, no podría ser. No se le considera un atleta. A menos que tengan la otra. Ok, no, ya con eso ya podemos descansar en paz nosotros. Sí. Otra De las pregunta. preguntas que queríamos hacerle es que ¿usted a qué cree que se deba el gran éxito que tiene Caudillos, que ahorita son bicampeones invictos? O sea, usted, que yo sé que es una lista, Ajá. pero Sí.
Mira, hay muchas cosas en medio, ¿no? Se dice sí. fácil, ¿no? Sí, Bicampeones no, sí, sin se dice muy bicos, fácil, no. pero realmente tiene que ver con un tema de logística, de entrenamiento. O sea, yo te diría, hay varios elementos, o sea, indicadores que caracterizan al equipo, ¿no? Por ejemplo, es el equipo con más horas de entrenamiento. Entonces, ¿Cuántas horas entrenan? entrenamos, o el equipo entrena de cerca de 3 horas, 2 horas y media en campo, más su entrenamiento de gimnasio. Pero durante la temporada el equipo está activo entrenando como equipo. Normalmente, bueno, por ejemplo, la primera temporada el equipo empezó a entrenar como 3 meses antes. En la segunda temporada estaba entrenando casi como 7, 8 meses antes de la temporada. O sea, casi que al terminar hubo un pequeño descanso y luego volvieron a otra empezar. vez. Ajá, volvieron a empezar. Entonces, que estaba como activo, que ya está trabajando el equipo en general. Entonces, a diferencia de otros equipos que terminan por activarse o trabajar como equipo, faltando a lo mejor un mes antes del equipo. Entonces, por otro lado, somos el equipo con menos lesiones registradas en la temporada, pero también somos el equipo con mayor como staff médico, ¿no? O sea, había juegos en los que había un staff médico de 12, 13 personas, ¿no? Que luego se convirtió en un conflicto porque era desventaja. O sea, Claro. tú veías las fotos y habían 3, 4, 5 de un equipo y el doble o a veces el triple del otro, ¿no? Entonces sí hubo una limitación en ese sentido por parte de la LFA y para que sea como todo más justo, ¿no? Entonces, pero son como esos elementos. Somos el único equipo que tenía servicio de alimentación. Entonces, que se preocupaba porque los jugadores tuvieran desayuno, comida y cena toda la temporada, ¿no? Entonces, obviamente todo esto se consigue con recursos. Sí, es el equipo que también más invierte en el equipo. Entonces, no solamente es como que el que tiene más dinero, sino el que Sino que también se ve invierte reflejado más. directamente. Exactamente. Ajá. Entonces, porque, a ver, es el único equipo que tenía bueno, hasta donde yo sé, es el único equipo que tiene una clínica como para atender a sus deportistas y un gimnasio propio, ¿no? Entonces, si yo necesitaba hacer evaluaciones, por ejemplo, Con y esto... facilidad. Sí, o sea, yo decía, oye, necesito que este jugador estén mañana a las 10 de la mañana en la clínica. Y había una van que iba y lo recogía y los llevaba al lugar, ¿no? Entonces, cuando otros equipos, otros nutriólogos, en las reuniones que teníamos de la liga, decían, oye, es que yo tengo que medir a regañadientes a los jugadores en el campo de tierra, a las 10 de la noche, sin luz, arreglándomelas como podía, ¿no? Entonces dices, híjole, pues sí hace mucho la diferencia el que nosotros tengamos, el que yo mande un mensajito y diga, necesito que estos 3 Y estén se aquí responda. mañana en la mañana. Exactamente. O que yo les diga, oigan, a ver, ya evaluamos a todos, sabemos cuáles son estas necesidades, a este jugador hay que darle tantas calorías y esas se les dan a los jugadores, se les sirve tal cual a los jugadores. Entonces sí hay como pues muchas diferencias que obviamente están marcadas en un contexto sí económico, pero pues que han facilitado mucho las cosas. O sea, como atención a eso. De hecho, este año hicimos, sí, este año todavía, casi se acaba el año. Sí, ya. Pero Ya no, en 2 días. sí, cosa de nada. Pero este año todavía hicimos un trabajo de análisis estadístico para el equipo, que fue algo que la verdad ningún equipo está haciendo, me atrevo a decir, y es que identificamos qué variables, por ejemplo, antropométricas de calidad de sueño, de hábitos de alimentación, de hidratación, se relacionaban estadísticamente con la incidencia de las lesiones.
Y esto le permite al equipo a tener herramientas para poder hacer pues un scouting nuevo, o sea, que tengan como nuevos jugadores que tienen características que Específicas, específicas que ya diferentes. sabemos que o para prevenir la lesión o para mejorar el desarrollo del deportista. Entonces esas cosas no las tienen otros equipos, la verdad. Entonces, sí son varios elementos tras bambalinas que sí se Que los hacen mejores, díganlo, Sí, sí, díganlo. sí, por favor. ¿no? Digo, obviamente está la habilidad, la selección Sí, de los la jugadores, disciplina. la dirección deportiva, o sea, del coaching, o sea, sí, todo el staff de coaches es muy bueno, la verdad. Sí, hay muy buenos coaches por ahí. Órale. No, yo también le tengo otra pregunta, profe. A ver, dime. Es en cuanto a los suplementos. A ver. Yo creo que muchas personas se han de preguntar cuáles son los suplementos más como estudiados o más seguros que puede usar un deportista o las personas que tan siquiera O solo van sea, al que- gimnasio regularmente, Ajá, por ejemplo, o sea, que es lo más... sí, hay infinidad de suplementos, pero yo siento que algunos han tenido más estudios y demás. ¿Pudiera compartirnos cuáles o cuáles le recomienda a nuestra audiencia o todos? Sí, mira, el tema de los suplementos es un tema complicado, ¿no? Que puede generar muchas controversias, pero respuesta corta te diría creatina y cafeína. ¿Ok? Creatina y cafeína. Y los precursores del óxido nítrico, como pueden ser betalanina y citrulina. ¿Ok? Entonces, eso serían como mi respuesta muy corta, ¿no? Pero la verdad es que es mucho más complejo que eso, porque de entrada tenemos que toda la parte de la suplementación entra dentro de la rama general de las ayudas ergogénicas. Entonces, es decir, todas aquellas estrategias que el deportista busca para ser mejor, para tener una ventaja, ¿no? Entonces, y algunas de estas están reconocidas y aceptadas como deportivamente, pero hay un límite. Y este límite lo marca la WADA o estas instituciones que regulan el doping, ¿no? Entonces, dentro de la suplementación específicamente, tenemos como 2 o 3 ramas generales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una suplementación funcional, que esas pues nosotros mismos las podemos considerar como probióticos, el magnesio, los omegas, melatonina y así, que pues ayudan para que en general el deportista esté en una buena circunstancia, ¿no? Lo veíamos ahora con el equipo de Águilas. Literalmente la mitad del equipo padecía de conflictos que se podían resolver con ese tipo de suplementación. Entonces, o sea, no todo tiene que ser necesariamente ergogénico o que produzca energía, ¿no? Entonces, pero luego está el área ergogénica y dentro de la ergogénica tenemos como 2 áreas, ¿no? La legal y la ilegal. Entonces, dentro de la parte legal y segura tenemos, yo diría aquí existen los suplementos que funcionan y son legales, los que funcionan y son ilegales y los que no funcionan, ¿no? Simplemente. Entonces, pero dentro de los que funcionan y son legales están, como te decía, ¿no? La creatina que casi que la gente cuando empieza el gimnasio se empiezan a dar creatina como si fueran dulces, ¿no? O como si fuera agua, ¿no? Se la toman así. Y hay que entender pues cuál es el sentido de la creatina y que pues luego habría que entender también cómo funcionan los otros suplementos que pueden ser estimulantes o cuáles son los mecanismos de acción. Y hay mucha desinformación en ese sentido, mucha desinformación. Me encontraba yo por ejemplo, con el caso de un equipo profesional, no voy a decir cuál, digo, no trabajo con muchos, pero para dejarlo hacia el aire, pero con jugadores que decían, oye, yo estoy tomando un ciclo, o estoy ciclado con hormonas anabólicas, pero pues me siento así, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, evaluamos como la situación de ese deportista y decíamos,
a ver, estás tomando anabólicos, pero no duermes bien, no comes bien, no vienes a los entrenamientos siempre. ¿Cuál es el sentido de que estés tomando eso, no? O sea, para estar más grandote nada más, cuando tu desempeño en el campo no es el adecuado. Y no es el adecuado, o sea, porque no estás haciendo todo lo demás. Entonces tienes que trabajar realmente como esta base primero de hábitos saludables, para después potenciar con la suplementación que tú quieras, ¿no? Y que te permita la vida. Entonces, pues sí, o sea, hay que considerar ese tipo de Muy bien, suplementos. profe. Y a lo mejor muchos también se preguntan, ¿la proteína en polvo dónde queda? Sí, ¿cómo? Pero, ¿cuál es su opinión? Mira, yo diría, entra dentro de esta categoría que te digo, legales funcionales, ¿ok? Legales funcionales, es decir, sí la puedes tomar, pero hay que entender que la proteína tiene una subclasificación en proteínas que son pues más completas o más difíciles de digerir, o algunas otras que pues son más fáciles de digerir pero pues que no están completas, o que son pues ya como que no vienen con otros complementos, o que vienen con complementos específicos. Entonces termina siendo la proteína en polvo una estrategia nutricional, no una necesidad, una estrategia nutricional. Yo he tenido deportistas que han sido campeones nacionales y que no toman proteína, ni un gramo de proteína, y que tienen cargas de trabajo de verdad diarias de 4, 6 hasta 8 horas de entrenamiento, con pura comida. Y tengo a otros deportistas que incluso juveniles, que hemos recomendado el uso de proteína porque su dinámica del día no les permitía otra cosa, ¿no? Entonces imagínate que tienes a un deportista que está en un sistema escolarizado, que va en las mañanas, desayuna y probablemente no regrese a su casa hasta la noche, ¿no? Entonces tienes que encontrar esas estrategias para suplir pues los elementos Ese nutricionales que requerimiento necesitan. de Ajá, específico. exacto. Entonces esa es como la diferencia luego entre un deportista amateur o un deportista profesional que ya se dedica nada más a eso y tiene todas las ventajas del mundo para todo el tiempo para cocinar. Seguramente ustedes han encontrado con esta como intención de ponerse las pilas y de prepararse todos los alimentos y súper orgánicos y todo esto, y se pasan la vida cocinando. Imagínate a un deportista que tiene que consumir 4.500 calorías o algo así, entonces que tiene que comer 6, 8 veces al día, ¿no? Órale. Sí. No, ¿tienes alguna otra pregunta? Ya aventamos la pregunta final. Yo quería antes que nos platicara un poquito sobre la certificación que se viene Isaac este año. Bueno, vamos. Para la gente que quiera tomarla, precios, horarios. A ver, tuvimos ahí una serie de movimientos en la certificación. De hecho, bueno, de entrada la certificación Isaac, para los que no lo sepan, es una certificación internacional de sinantropometría que los avala técnicamente para poder evaluar los perfiles restringido y completo, dependiendo del nivel en el que estén certificados. Y a partir del uso de estas variables antropométricas, de estas mediciones, se pueden estimar la composición corporal y se puede hacer un seguimiento pues mucho más puntual y tomar decisiones sobre la intervención nutricional, ¿no? Entonces, en casos más avanzados, como el que ahorita estamos haciendo con equipos profesionales, en donde ya vinculamos las dimensiones óseas con la prevención de lesiones o el desarrollo deportivo, la detección de talentos, pero todo eso viene desde la antropometría y se vuelve súper interesante. Vamos a tener una certificación de este tipo. La habíamos anunciado para el mes de febrero, pero la tuvimos que mover. Entonces, por una cuestión ahí logística, la empatamos para tenerla despuesito del Congreso de ANFEM. Entonces vamos a estar ahora en abril, para todos aquellos que vengan al Congreso de ANFEM a Chihuahua. Los precios para el Isaac nivel 1 es de 4.500 y para el nivel 2, para los que ya tengan el nivel 1 obviamente, pues va a ser de 5.500. Ok.
Tendremos un episodio después acerca de todo lo del ANFEN, no se lo pierdan, pero por mientras, tomen nota. Exactamente. Ah, no, muy bien, profe. Sí. Ojalá y vernos por ahí, a lo mejor nos Claro. animamos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Esperemos que sí. Bueno, profe, ahora sí viene la pregunta final, con la que hemos terminado con nuestros invitados. Ahí le va. Si no existiera la nutrición deportiva, si la borran de El todo el mundo, No existe. Ajá, sí, sí, sí. ¿por qué otra rama se hubiera ido? Fisioterapia. Fisioterapia. Sí, sin pensarla. Sí, Ok. sí, sí. O sea, si no existiera la nutrición deportiva, ¿seguiría fisioterapia o buscaría otra rama de la nutrición? O sea, no hubiera estudiado nutrición, pues. No, no, ya estoy en nutrición. Sí. Órale. Sí, sí, o sea, yo creo que ahorita, mi trabajo tiene mucho que ver con la docencia, con la investigación, con la atención para deportistas. Algo que está un poquito amplio, ¿no? Pero, la verdad es que en este camino me he encontrado, pues, con muchas cosas en las que me hubiera encantado aprender más sobre fisioterapia. Y yo creo que, o sea, muchas de esas cosas las podría seguir haciendo si fueras fisioterapeuta deportivo. Sí, creo que hay un área de oportunidad grandísima y yo respeto mucho a mis colegas fisioterapeutas y así, pero en algún momento me gustaría estudiar por ahí algo extra, sí, si la vida me da tiempo. ¿No? A lo mejor, no otra carrera, pero pues, algo así cercano, a lo mejor algún diplomado o algo por el estilo. Sí. Muy bien, profe. No, pues se nos fue el tiempo muy rápido. O sea, ya yo creo que ya cumplimos la hora o a lo mejor y no, pero pues espero y la hayan disfrutado. No olviden suscribirse. Darle like, compartir. Ahí vamos a dejar nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales aparecieron al inicio del video. Y pues agradecerle que se haya dado la oportunidad de haber venido, doctor Feli. Tengo A ver. una noticia más que dar. Ah, en exclusiva. En exclusiva. Bueno, hace un par de semanas pudimos presentar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua la especialidad en nutrición deportiva, que esperemos que vaya a estar disponible para el semestre de agosto-diciembre de 2025. Entonces, todavía necesitamos como que terminen ellos de evaluar, que nos terminen de Pulir aprobar, detalles. que pulir algunos detallitos, pero va a ser el primer programa nacional de posgrado en nutrición deportiva a partir de una universidad pública. Estamos haciendo todo lo posible porque tenga apoyo con ACID para que pues, los estudiantes puedan tomarlo. Y pues muy probablemente ahí me va a tocar coordinar ese programa. Y si es así, pues bueno, tenemos ahí algunas colaboraciones muy interesantes con profesionales de muy alto nivel, ¿no? Entonces sí creo que yo sí se las dejo así como, esténse pendientes de ese programa porque cuando salga tiene cupo limitado, ¿no? Sigan las redes Entonces, sociales del doctor sí, Feli, sí. ahí avisa todo. Sí. Entonces, sí no quería irme sin dejar Sin como decir. esa notición que se convierte en spoiler ahorita, ¿no? Entonces, pues espero que lo disfruten. Porque es para todos ustedes, realmente. Oh, y si no son de Chihuahua, pues que vengan. Exacto, Claro. mira, con la beca CONACYT, yo así me fui a Sonora, ¿no? Me fui como 5 años a vivir a Sonora con beca CONACYT. Entonces, así que aquí los esperamos. Gracias por llegar al final del video. Si no llegaron, pues ya se perdieron esta super noticia. Y sí, pues qué bueno. Muchas gracias. Y este fue el episodio número 5. Bye. Hasta luego.